Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina de las Salas y a partir de este momento comienza Es Así, punto. Para llevar la dinámica del señor Hernán Pereira, que se encuentra de vacaciones, estaremos hablando de 3 temas puntuales. 2 irán dedicados exclusivamente, por supuesto, a la selección mexicana, después de que perdiera otra vez contra la selección de las Barras y las Estrellas. Uno tiene que ver con la presencia o no de el Jimmy Lozano. Les daré mi opinión al respecto. El otro tiene que ver con la jerarquía del equipo mexicano hoy. ¿Qué es hoy México en CONCACAF y sobre todo pensando en la Copa América? Y el número 3, la selección colombiana de fútbol, que viene de ganarle a España, que va a tener otro partido amistoso y que es una de las selecciones que se encuentra en mejor forma. Esto es Así y punto. Bueno, y el primer tema de discusión tiene que ver con el Jimmy Lozano. ¿Debe continuar el Jimmy Lozano en la selección mexicana? Mi respuesta es, por ahora sí. Tienen que darle la oportunidad para la próxima Copa América del 2026. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque para mí, a excepción de ese partido contra Honduras, Jimmy Lozano hizo lo que pudo. Jimmy Lozano tomó las decisiones que él consideraba correctas. ¿Ustedes de verdad creen que con Malagón ese partido contra Estados Unidos no se perdía? ¿Ustedes de verdad creen que Antuna, es verdad, Antuna, un jugador de la Liga MX que no hace la diferencia, pero que cada vez que entró en el equipo de Jimmy Lozano le terminó resultando? Y si nos fijamos y vemos qué tanto podía hacer la diferencia un Chucky Lozano. Chucky Lozano el día de ayer estuvo errático, demostró que el hecho de no continuar en el Napoli y hoy en el PSV no ser ese jugador diferente tiene que ver sencillamente con el ritmo de un jugador que sí, que lo entrega todo, que futbolísticamente te puede dar cosas, pero ya no tiene la precisión de antes. Tuvo 2 oportunidades claras de ataque, una la pelota se le va por arriba, otra termina derivando en un saque de banda alrededor del equipo de los Estados Unidos. Entonces, sinceramente, para mí, y ya lo dije una vez en un Es Así, punto, que me invitaron, la solución tiene que ser la continuidad. Hay una realidad, la explicaba el Jimmy Lozano en la rueda de prensa, que quiero que después lo escuchemos, ¿no? El tema formativo. Los jugadores que hoy están en Estados Unidos son mejores, hay que decirlo con todas las letras, son mejores que México. Lo que pasó ayer, y vuelvo al tema de Lozano, no tiene que ver con un planteamiento táctico malo del Jimmy Lozano. Y ustedes dirán, pero es que México no dio 3 pases seguidos, o México en ofensiva no fue bueno. Sí, exactamente. O sea, la disposición táctica de lo que hizo Lozano no incurrió directamente en el partido, tuvo que ver con los rendimientos personales, con los rendimientos individuales, con que cuando querías hacer un contragolpe, el otro te superaba desde el físico y desde la individualidad. Y evidentemente, es cierto, cuando Santi Jiménez entra, cuando Orbelín Pineda entra, le mete otro chip al equipo. Pero ¿quién nos dice a nosotros que con Santi Jiménez el equipo hubiese ido ganando en el primer tiempo cuando México desde el ataque no generó nada? Es que yo anotaba, y creo que fue el minuto 27, lo voy a buscar por aquí en mis notas, hasta el minuto 27 creo que fue, cuando Henry Martin tiene su primera opción de cara al arco y ni siquiera fue una opción clara, que además se la generó él. Entonces, lo decía el Jimmy Lozano en su rueda de prensa, que además me pareció muy acertada, porque los periodistas no lo enfocan a él, sino que van directamente a todo el proceso del fútbol mexicano. Porque, a ver, muchachos, esto no es casualidad. Que Lozano haya perdido esta final, que México haya perdido esta final 2-0, tiene que ver ya con una continuidad. Las cifras, las estadísticas, mucha gente no les gustan, pero cuando tú ves que tienes 7 partidos consecutivos que no le puedes ganar a Estados Unidos, cuando tú ves que desde el 2019 no eres capaz de ganarle a esta selección, cuando ves que el equipo se enfrenta bien ante el Panamá. Vamos a tomar la opción de Panamá. ¿Cuál fue la diferencia entre entre el partido ante Panamá y el partido ante los Estados Unidos? El rival. El rival era muy superior y México lo trató de jugar desde el tú por tú. México trató de ser ese equipo prevenido, ese equipo que sabía defender bien, pero que en los ataques
iba a llegar. Bueno, esa segunda parte nunca se dio. Es más, yo les diría, Estados Unidos no estuvo cómodo en el primer tiempo. El partido se definió por dos jugadas específicas, esos dos goles. Uno que se da al minuto 45, cuando el partido se está terminando, cuando ya el 0-0 le convenía, vamos a decir, a los dos. Hasta que se termina el primer tiempo, no había esa sensación de que Estados Unidos te estaba arropando, te estaba pasando por encima. Sí, eran mejores, tenían mejores opciones, pero lo tenía controlado México. Y en el segundo tiempo se da esa famosa frase que dice Valdano, ¿no? En fútbol es un estado de ánimo. Mientras Estados Unidos salió con todo, salió a buscar el segundo gol, ya México no podía, estaba desconectado, hasta el momento que se dan los cambios y pueden más. Y ahí vengo y digo yo, ¿y qué pasa con el público? Un público que llena, en Austin, que es capaz de alentar, y cuando más lo necesitaba la gente, se les ocurre ir otra vez con el grito homofóbico y parar el envión que tenía México en ese momento, que era de ataque, de buscar el partido. Entonces digo, realmente si nos ponemos a ver, Jimmy Lozano es el gran culpable de esto. No tiene que ver más con un tema formativo, que el mismo Lozano lo explicaba. Y ojo, a mí no me parece que sea el súper técnico, a mí no me parece que tenga los pergaminos. A ver, Lozano ha dirigido a Querétaro solamente en la primera división del fútbol mexicano, de decir que, bueno, que hizo algo realmente importante. En un periodo de tiempo. Luego lo otro han sido paños de agua fría. Y por supuesto tenemos que hablar de esa medalla olímpica, pero a mí, desde su trabajo, desde cómo plantea los partidos, desde sus convicciones, porque yo soy de las que piensa que le debió haber dado, por ejemplo, más oportunidades a Malagón en la portería, pero el partido no se pierde porque portea Ochoa, se pierde por un problema de fondo que hay en el fútbol mexicano y que el mismo Jimmy reconocía en esta rueda de prensa después del partido. Vamos a escucharlo. Hola Jaime, buenas noches. Jaime, hoy como técnico de la selección mexicana, pero te pregunto más como una persona que has estado ligado durante muchísimos años al fútbol mexicano. ¿A raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos? Por lo menos a nivel de selecciones, ya no nos metamos tanto a nivel de clubes. Son 7 partidos ya en los que no le puede ganar México a Estados Unidos. Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir, para que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciéndolo ellos. Vuelvo a lo mismo, yo creo que es un poco la formación. Tener mejores formadores, invertir más dinero abajo y evidentemente pues exportar. Eso es yo veo ahí una solución, no sé si inmediata, pero viable que nos pueda dar para elevar la competencia en este tipo de enfrentamientos. Señores, bueno, más claro no canta un gallo. Dio 3 tips importantísimos. Jugadores que militen en el extranjero, la parte formativa. Es muy fácil realmente, a ver, muy fácil entre comillas, es más fácil llegar, ir a comprar un extranjero, ponerlo y no tener que invertir en las fuerzas básicas, pero es que por ahí está la solución. Y eso es algo que yo le debo o le llevo escuchando al fútbol mexicano años. Y siempre, y se termina Rusia 2018, y se habla de Osorio, es lo mismo. Y se critica el Tata Martino, y la conclusión es la misma después de Qatar 2022. Y hablamos y vemos las finales contra Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo. El proceso que está viviendo Estados Unidos es completamente diferente. Podemos discutir luego si McKinney fue hecho en los Estados Unidos o no fue hecho, pero al fin y al cabo se benefician de las migraciones. El mismo caso con Sergiño Dest, y así podemos ir uno por uno. Les voy a decir algunos casitos, por ejemplo, que saqué aquí. Jorge Sánchez, ayer era el lateral derecho del equipo mexicano. 9 de diciembre del 2023 fue su último partido de liga. 9 de diciembre del 2023. Sergiño Dest, PSV,
21 partidos. La última vez que jugó fue el 17 de marzo. Entonces, a veces tú no necesitas dominar por completo en un partido para hacer la diferencia. Estados Unidos, yo leo y dice, es que le pasó por encima a México. No, no le pasó tan por encima. Si no nos vamos muy lejos, ¿ustedes se acuerdan de aquel partido contra Alemania? Y que tuvo Estados Unidos y el partido contra Alemania que tuvo México. Juegos completamente diferentes, juegos en donde México se impuso ante Alemania, le pone las condiciones, le juega un buen partido, y Estados Unidos no fue capaz de hacerlo. Entonces, que hoy la selección de las barras y las estrellas es mejor que México, sí, aceptado. Por algo son ya los tricampeones de esta Nations League, por algo no pierden con ellos desde el 2019, por algo le plantean los partidos y se los llevan, porque ojo, también tenemos que hablar de cómo llevaron el juego, de cómo fueron inquietando a Edson Álvarez, cómo le comieron la cabeza, el mismo Wright, cómo fueron sacando tarjetas amarillas e hicieron que Johan Vázquez le sacaran tarjeta amarilla y jugar un poco más precavido. Entonces, a partir de ahí, tú dices, bueno, Jimmy Lozano lo que tiene que lograr es hacer trabajar desde lo colectivo a este equipo. Ya esto no es, como dice la frase, ya esto ni que venga Pep Guardiola va a hacer la diferencia. Esto es un tema de que tú puedas hacer la diferencia desde lo colectivo, que tú puedas, porque ya por las individualidades no vas a ganar. México hoy no tiene las individualidades. Entonces, el diagnóstico está, Lozano lo dio. Sabes que cambiando de técnico, ese rendimiento de los jugadores no va a cambiar. Los jugadores por ahora me parece que tienen un apoyo hacia él. Yo siento que la prensa, por lo que veo, la prensa no le está tirando con todo, sino que entiende que hay un tema de fondo que solamente lo pueden solucionar los directivos del fútbol de México. El público probablemente se tenga que hacer sentir, pero desde otras maneras, no pitándole y gritándole al contrario, el grito homofóbico cada vez que sacan la pelota y parando en un momento que México no necesitaba parar el juego. Entonces, mi opinión es que el Jimmy Lozano y su salida no serían la solución para México, pensando en el progreso del fútbol del mismo. Ese sí, y punto. Bueno, ¿y qué pasa en el día después? ¿Qué pasa cuando ya tienes que pasar en la Copa América, pasar la página? Veremos si mientras que grabamos este programa, pues se definen cosas desde la directiva de la selección mexicana, deciden mantener al Jimmy Lozano o no. ¿Qué esperar de México para esta Copa América que va a ser en los Estados Unidos y en donde ya sabemos cuál va a ser un grupo? Vale la pena pedirle a la producción que lo veamos. México está encabezando, está como cabeza de serie. Ecuador, Venezuela y Jamaica. Miren, yo les voy a decir algo. Este grupo B es dificilísimo, es peligrosísimo porque yo veo que todos están muy parejos. Yo no les voy a decir, es que Venezuela es mucho más que México, no. O Jamaica es mucho más que México, no. Ecuador para mí sí está un escalón por encima, sobre todo porque vienen con la escuela mundialista, donde les acaba de ir bien, donde se la creen, donde en Copa Suramericana y en Copa Libertadores están logrando ser protagonistas con algunos equipos, como Independiente del Valle. O sea, me parece que Ecuador tiene un pasito más adelante, más allá de que hoy no cuenten con Gustavo Alfaro, pero me parece que Félix Sánchez ha logrado la filosofía. Para México, les digo sinceramente, si Lozano permanece, tiene que ponerse a trabajar muchísimo, va a tener que estudiar muy bien a esos rivales porque son equipos que tienen mucho que ganar, poco que perder. En el caso de Jamaica, estuvo así de ser Jamaica la finalista en la Nations League. Recordemos ese gol de último minuto en una jugada de pelota parada y por eso le da vida a los Estados Unidos, sino la final de la Nations League. Tal vez la historia de México hubiera sido otra porque era Jamaica y México y no Jamaica y Estados Unidos. Tienen a un técnico que tiene también experiencia mundialista con Islandia, aún si su mejor jugador como Leon Bailey lograron hacerle ese fútbol a Estados Unidos, de ser ese equipo incómodo, de ser ese equipo que espera, de ser ese equipo que contragolpea y lo hace bien. Entonces yo creo que a partir de ahí Jamaica, a pesar de que te aparezca en la tabla de posiciones como cuarto, es un equipo para temer. Luego viene Ecuador, quinto en la tabla de posiciones,
posiciones, les decía yo, con un cambio importante, pero en cuanto al cuerpo técnico, pero a mí me ha sorprendido lo de Félix Sánchez, que fue el que entrenó a la selección de Qatar, porque Félix Sánchez, el español, nos había mostrado una cara en Qatar que fue muy pobre para la selección qatarí, y ahí vamos de nuevo al tema de los rendimientos individuales, pero recordemos que Qatar, en Copa América en Brasil, si mal no recuerdo, Brasil 2019 tiene una gran Copa América e incluso una muy buena Copa Oro. Entonces, es un técnico que ahora, dirigiendo la selección de Ecuador, sabe jugar este tipo de partidos, sabe cómo jugar una Copa América porque lo ha hecho ya en una ocasión, y sabe cómo jugar una Copa Oro y conoce a los rivales concacafquianos, si le queremos decir así. Entonces, a partir de ahí, me parece que Ecuador, bueno, sin hablar de que tienen una base, Estupiñán, Plata, Moisés Caicedo, o sea, Ecuador, más allá de que venga de perder ahorita contra Italia, me parece que es un equipo para tener en cuenta, ¿no? Y lo de Venezuela, que es un equipo competitivo, es un equipo que perdió el otro día contra Italia 2-1, sin tener algunos de sus mejores jugadores, como en el caso de Jefferson Soteldo, que viene de una lesión, pero que tiene el goleador de la Liga MX, como es Salomón Rondón, que tiene jugadores que tienen experiencia, como Tomás Rincón, que hoy no es titular en el equipo. Habrá que ver qué pasa con el caso de Yángel Herrera, que también está lesionado y lo venía haciendo muy bien, pero Venezuela es el típico equipo que trabaja desde lo colectivo, que tiene jugadores que pueden llegar a ser muy buenos, desde que te pueden resolver un partido por casualidad, pero no tiene esa individualidad, no tiene un Gio Reyna, volviendo al tema de las individualidades de Estados Unidos. No tiene un Musa que te hacen las diferencias. O sea, a ver, gente, Pulisic hoy con el Milan, que es segundo en la Serie A, tiene 9 goles, tiene 27 partidos jugados. ¿Qué jugador de México tiene eso hoy? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que la gente hoy entienda, sin caer en dramatismo, sin pensar que ahora son los peores de todos, en que es un equipo más. México hoy es cabeza de serie porque es anfitrión, porque tiene el poder económico que sabemos, porque se enfrenta, digo, anfitrión porque se juega en Estados Unidos, pero todos sabemos que México es local en Estados Unidos, y si no, veamos el juego de ayer en Austin ante el equipo de Greg Berhalter. Entonces, México tiene que entender que no es que tiene que pasar sí porque sí en la Copa América, sí, lo necesita para la autoestima, sí, lo necesita para pisar duro en su casa, sí, lo necesita para darle crédito al Jimmy Lozano, pero no va a ser un equipo fácil en el grupo B. Tiene que sincerarse consigo mismo, y los directivos también tienen que sincerarse con ellos mismos, dejar trabajar al Jimmy Lozano, saber hasta dónde puede llegar este equipo, y a partir de ahí, con esa humildad, con esos pies sobre la tierra, entender que va a ser una Copa América durísima, que pasar de la fase de grupos no va a ser fácil, que tiene a 3 rivales que son bien complicados, y digo bien complicados porque, pero es que no estás hablando de Argentina, porque no estás hablando de Brasil, porque no estás hablando de Alemania. Sí, pero son rivales que van a ser muy parejos, son rivales que van a tratar de buscar, para Venezuela su próximo objetivo es ir al próximo Mundial de Fútbol, independientemente de la Copa América, pero en la Copa América la van a tratar de jugar, y la van a tratar de jugar bien, y van a tratar de pisar fuerte. Entonces, a partir de ahí, señores, México es un equipo más, que sí es el más grande de la CONCACAF. A mí esa discusión siempre me ha parecido un poco estéril, porque digo, el grande de la CONCACAF, solamente tienes para pelear contra Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos te supere, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos te supera como te ha superado hasta el momento, ¿qué va a suceder? ¿Se cae el mundo? Bueno, ya el Jimmy Lozano en la sección anterior nos mostró un poco cuáles son las soluciones. Yo siento que esto es prácticamente como este programa, un monólogo en donde las cosas se repiten, pero luego ¿qué se hace? Luego ¿qué sucede? Ya eso no depende de nosotros, ni depende de Lozano, ni depende a veces de los jugadores, que claro, pueden ejercer presión, pueden trabajar, pero depende de los de arriba, los que toman las decisiones, los que dicen cuánto cuesta un jugador, cómo se mueve el torneo local, participo en Copa Libertadores, participo en Copa Sudamericana, le meto dinero, inyecto en la parte formativa. Fíjense lo que está haciendo hoy Chivas. ¿Cuántos jugadores de Chivas hay hoy en la selección mexicana? Tuviste que irte
por un Caldwell que juega hoy en Estados Unidos, y entonces ¿qué es lo que está pasando con Tapatío? ¿Qué es lo que está pasando abajo? Mientras eso no se solucione, hay que irnos con lo de ahora. Mientras eso no se solucione, hay que irse a la realidad. Y la realidad es que hoy México es un equipo más, es un equipo que es de la mitad hacia abajo, diría yo, que puede ganar un partido, que puede ganar dos, que puede hacer desde lo colectivo, pero que no termina de dar ese paso para pensar en ese famoso quinto partido, para pensar en trascender, para pensar en ser protagonista en Champions. ¿Cuántos jugadores del fútbol mexicano ya están en Champions? Ninguno. ¿Quién es ese gran goleador del fútbol mexicano? No hay. Hoy goleador del fútbol mexicano es Salomón Rondón, un venezolano. Hoy, ¿quién te hizo falta contra Estados Unidos? Quiñones, el colombiano que nacionalizaron. Entonces, con los pies en la tierra, a trabajar desde lo colectivo y entender que México es un equipo más. Es así y punto. Y hablando de la Copa América, tenemos que hablar de la selección colombiana de fútbol, que entre estos partidos de fútbol también le pudo ganar a España 1-0. A ver, un partido amistoso siempre hay que tomarlo con pinzas. No podemos hablar, digamos, de la manera categórica como Nations League, tenías esta final, pero aquí es cuando uno dice que los jugadores de jerarquía te hacen la diferencia, cuando ese roce, ese ser competitivo te hace la diferencia. Miren, ese primer tiempo entre Colombia y España, España lo dominó. España fue más. Era Luis Díaz y 10 más. Y no Luis Díaz solamente por el nombre, era por lo que te generaba, era lo que hacía por la izquierda. Era ahora ante una España que también, por ejemplo, Lamine Yamal no fue titular, Nico Williams no fue titular. Cuando entra en el segundo tiempo, pues ya le dan otra cara al equipo español. Y sin embargo, en el primer tiempo fue bueno lo de España. Ahora, en el segundo tiempo entra James Rodríguez. James Rodríguez, que no es titular en el Sao Paulo, pero que todo el mundo sabe la calidad que tiene. Y el pase espectacular es de Luis Díaz de nuevo. Entonces, ¿a qué voy? Colombia no necesitó dominar todo el partido contra España. Colombia no necesitó ser ese equipo superior para definirte un juego. Y lo terminas definiendo por las individualidades. Luis Díaz, les dije, James Rodríguez, que le daba dinámica, y Muñoz, que es el lateral derecho de la selección Colombia, que termina marcando el gol, apareciendo ahí, un jugador que juega en el Genk de Europa. Pero, ¿a qué voy? Colombia hoy tiene una dinámica ganadora. Colombia tiene hoy por ejemplo, sacó el resultado ante Brasil. Colombia tiene ya los pergaminos, me parece, y aquí voy al punto que les quería comentar hoy, para decir, levanto la mano y soy una de las favoritas, pero no quiero irme a esa versión colombiana del 94 que pensaba que podía ganar el Mundial de Fútbol y se termina llevando aquel fiasco que terminó con una tragedia, ¿no? Como fue la muerte de Escobar. Yo creo que hoy tenemos que analizar esta selección Colombia, de pedirle un poco más, de pedirle que dé el pase, a ver, si no va a ser campeón de la Copa América, por lo menos que se meta entre los finalistas, o por lo menos entre los semifinalistas, pero de una manera contundente, competitiva. Miren, me encantó una frase que dijo Néstor Lorenzo, y la tenemos aquí, lo entrevistaron en el diario El País, y él decía literalmente esto: a veces escucho, perdimos, pero tenemos que aprender del error. Sí, está bien, pero cuando pierdes, aprendes lo que no hay que hacer para perder. Pero eso no te enseña a ganar. Se aprende a ganar cuando se gana. Se aprende a ganar cuando se gana. Me encantó esa frase. Hay que educar para ganar. Y si quieres ganar, tienes que ser proactivo, tienes que ser protagonista. Esto habla muchísimas cosas de Néstor Lorenzo, que yo les digo, yo tenía mis dudas, como tanta gente, porque él no había dirigido a selección de mayores, siempre había sido como la sombra de Néstor Pekerman. Pero, y creo que cuando él dice, sí, se aprende del error, yo soy la primera que dice, tienes que fracasar para ganar, tienes que fracasar para llegar al éxito. Y de alguna manera esto nos recuerda un poco aquella frase de los cuales muchos se han burlado, la de Maturana, que decía perder es ganar, ¿no? Sí, perder es ganar, pero ya Colombia ha tenido mucho de eso. Colombia ha tenido sus fiascos. Colombia tuvo un buen mundial en Brasil 2014, pero yo recuerdo aquel mundial, me parece que Pekerman fue muy precavido. Y entonces ya hablemos del último mundial en el que te vuelves a quedar por falta de goles.
Entonces, a partir de ahí, yo siento que Colombia tiene que aprovechar el momento que tiene como selección y también tiene que aprovechar el momento que tienen los demás para decir, oye, soy candidata. Sí, yo diría, hoy la primera candidata de la selección de la Copa América es Argentina. Una Argentina que viene de ganarle a El Salvador, 3-0, pero era El Salvador. Sí, jugaste muy bien, aprovechaste el momento, pero no sabemos cómo va a estar Messi en ese momento. Messi juega un día sí, un día no. Es un jugador que te hace la diferencia, pero luego desde lo colectivo, Argentina es un buen equipo que me parece que seguramente va a ser una buena Copa América, que lo tenemos que poner como el primer candidato, pero tampoco es un rival insuperable, un rival contra el que nadie puede. Si ustedes me preguntan a mí, me parece que Uruguay, si bien me parece que desaprovechó un poco esta fecha FIFA, Uruguay es el equipo que mejor fútbol ha mostrado y lo demostró, valga la redundancia, ante Argentina, sacándole aquel resultado allá en Argentina. Le jugó muy bien el equipo de Bielsa. Y después de eso yo pongo a Colombia y Brasil. A Brasil lo tenemos que poner por su historia, por lo que es Brasil. Pero Brasil, no solamente Colombia viene de ganarle y Venezuela, por ejemplo, de empatarle, sino que es un equipo que, a pesar de que no va a tener a Neymar, y ya lo sabemos, con Neymar tampoco ha hecho la diferencia. Hoy, ¿quién es el delantero de la selección brasilera? ¿Quién te hace la diferencia? ¿Quiénes son los laterales del equipo de Dorival Jr.? Dorival Jr., imagínense, que viene de la liga, que viene a rescatar a una escuadra que pensaba que con un técnico interino era suficiente. Entonces, ya entrando un poquito en ese tema de la Copa América, creo que Colombia tiene que levantar la mano. Colombia no ha sido nunca campeón de la Copa América, a excepción de aquella Copa América que es anfitrión, que estuvo con tantas dudas, que Argentina no puede participar. México, si mal no recuerdo, también fue como una selección que no era la que uno pensaba que tenía que estar en ese momento. Entonces, independientemente de eso, yo siento que Colombia tiene que dar el próximo paso. Y ese próximo paso es por lo menos llegar a la final de la Copa América. Luego las formas importan, ¿no? Luego se te vaya el partido por un detalle, etcétera. Por un detalle, digo, arbitral o por un detalle de otro tipo, está bien. Pero yo creo que Colombia tiene que levantar la mano y decir, soy seria candidata a ganar la próxima Copa América. Pero no voy desde el triunfalismo, no voy desde el ego, no voy desde el creerme más, no, es desde la realidad del equipo colombiano, cuyos números dicen que es el equipo más en forma, cuyos números dicen que es un equipo que está invicto, cuyos números dicen que es un equipo de soluciones, de protagonismo, porque Néstor Lorenzo así lo ha querido, Néstor Lorenzo así plantea los juegos. El primer tiempo contra España fue bastante malito de la selección Colombia, España fue mucho mejor, pero lo pudo resolver con autoridad, y con autoridad se ganan los torneos. La jerarquía es importante cuando tú quieres ser protagonista. Colombia hoy tiene eso, sin tener muchos jugadores en la élite mundial, tiene algunos que pueden darte la talla y tiene lo colectivo y tiene la experiencia y tiene que creérsela y tiene que ganar y está ganando. Ya lo dijo Néstor Lorenzo, para ganar hay que ganar, tienes que creerte ganador, tienes que creer que tienes que vivir esa experiencia para que no sea nueva, para que no te dé miedo cuando llegas al momento de la definición, para que puedas leer el partido, para que sepas llegar a una final, tener esa irreverencia, tener ese llamado gen ganador. Bueno, Colombia lo está creando y es momento de que levante la mano y podamos meterla ahí en ese podio de favoritos. ¿Ustedes qué dicen? Esperamos sus comentarios, como siempre, con respeto. A mis redes sociales, @carodelas, y ha sido un placer tenerlos con nosotros aquí en Ese Sí y Punto.